Un plano de tierra en una PCB, también conocido como plano de masa, es una capa de cobre que está conectada a la tierra del circuito y generalmente se extiende por todo el impreso. Este plano proporciona una referencia de potencial común para los componentes de la PCB, lo que ayuda a minimizar las variaciones de voltaje en la placa. Además, puede actuar como una capa de disipación de temperatura para los componentes que generan calor en el circuito. En resumen, un plano bien diseñado puede mejorar la integridad de la señal y minimizar la sensibilidad al ruido o las interferencias electromagnéticas. En KiCad podemos crear un plano de tierra agregando una zona de relleno. Esta herramienta se encuentra en la barra derecha del editor de PCB. Una vez seleccionada, daremos clic en uno de los bordes del circuito. En esta nueva ventana indicaremos la capa y la señal que vamos a utilizar en la zona de relleno. Para este diseño estamos trabajando en la capa inferior, así que la seleccionaremos, y posteriormente señalamos la señal de tierra que corresponde a GND. En la sección inferior de la ventana se encuentran los ajustes del plano. Aquí podremos cambiar el tipo de borde y las esquinas de la zona de relleno, además de las propiedades eléctricas y el tipo de conexión entre el plano y los pads. Por defecto, la conexión se realiza para brindar alivio térmico. Por último, también podremos modificar el tipo de relleno, que puede ser hecho con un patrón sólido o un patrón de líneas entrecruzadas. En este caso dejaremos las opciones predeterminadas y damos clic en OK. Automáticamente volvemos al área de trabajo del editor de PCB, y aquí es donde vamos a dibujar la zona de relleno. El cursor nos indica el borde de la zona que estamos diagramando. Dentro del plano vamos a incluir a todos los componentes del circuito, así que nos guiaremos por el contorno de la PCB y en cada esquina daremos clic para dibujar un segmento recto. Mientras dibujamos el plano, podemos ver cómo la zona se va pintando en el área de trabajo. Para finalizar y cerrar la zona de relleno, daremos clic en la última esquina, que corresponde al punto donde iniciamos el dibujo. El área dibujada quedará representada por este borde marcado con líneas. Sin embargo, las conexiones de tierra siguen indicándose como no conectadas. Esto pasa porque aún no se ha rellenado la zona. Para rellenarla, vamos a presionar la tecla B. Ahora ya vemos cómo la zona se ha rellenado, y el plano de tierra que dibujamos en la capa inferior conectó todas las señales que corresponden a GND.